Bienvenidos todos, el día de hoy vamos a ver dominio, codominio, rango y grafo de una función. Generalmente estos son conceptos fundamentales de una función. De una función f establecida entre dos conjuntos significan los siguientes elementos: dominio, codominio, rango, también llamado recorrido, imagen. ¿Sí? Antes de nada, vamos también a ver el grafo. ¿Sí? Cada uno de los conceptos que ustedes ven aquí son importantes y vamos a conocerlos a través de un ejemplo. El dominio. Este conjunto de salida o conjunto de preimágenes se denota como dominio de la función o dominio de f. Si yo tengo esta función de ejemplo, tengo dos conjuntos. Por el lado izquierdo el conjunto A y por el otro lado el conjunto B. Todo eso está creando una relación. Los elementos del conjunto A son 1, 3 y 5, están relacionados con los elementos del conjunto B, pero no con todos. Ahora, hay una relación que hace posible que se unan o que haya esa correspondencia. Esa relación hace que se crea una función. Por ejemplo, los elementos del conjunto A están relacionados con un elemento único del conjunto B, pero no con cualquiera. Entonces, pueden notar que el 1 se relaciona con el 2, el 3 se relaciona con el 4 y el 5 se relaciona con el 6. Podemos decir que su relación está basada en el número consecutivo o en el número siguiente. En álgebra, decir un número consecutivo equivale a decir x más 1. Entonces la función sería f de x igual a x más 1. En donde x va a ser cada elemento que vemos aquí y el resultado va a ser cada elemento que vemos acá. Por ejemplo, cuando x vale 1, ¿cuánto vale el otro? Vale 2. 1 más 1, 2. Cuando x vale 3, ¿cuánto vale el otro? Vale 4. 3 más 1, 4. Cuando x vale 5, ¿cuánto vale el otro? Vale 6. 5 más 1, 6. Entonces de esa manera tenemos la relación construida a manera de función. F de x es igual a x más 1. El dominio en este caso son los elementos que tenemos en el conjunto de salida 1, 3 y 5. Tenemos la notación a manera de conjunto, dominio de la función es igual a los elementos que lo componen 1, 3 y 5. Siempre vamos a tener que considerar los elementos del óvalo izquierdo. Ese es el dominio. Vamos con el codominio. El codominio, por otro lado, es el conjunto de llegada. Se denota con cod. En este caso tenemos el conjunto de llegada. Para este ejemplo, vamos a tener en cuenta que son los elementos que fueron considerados por la relación y los elementos que tampoco fueron considerados. Entonces, el codominio de la función va a ser 2, 4, 6, 8 y 10. 2, 4, 6, 8 y 10. Todos estos son valores que representan al codominio. Continuamos. Tenemos rango, también llamado recorrido, también llamado imagen. Es el subconjunto del codominio. Si nosotros ya sabemos que todo lo que está aquí, considerado y sin considerar, es el codominio, entonces el rango vendría a ser un subconjunto del codominio, es decir, todo lo que está únicamente considerado, ¿sí? Está correspondido. También se llama o se denota con rango de f o recorrido de f. Vamos a tener entonces que el rango de la función sería los elementos 2, 4 y 6. Ahora el grafo. El grafo es el conjunto formado por todas las parejas ordenadas en las cuales las primeras componentes es un elemento del dominio y la segunda componente un elemento del rango. Todo lo que ven aquí es el dominio y todo lo que ven aquí es el rango. Al unir dominio con rango vamos a tener el grafo. Por ejemplo, 1 con 2, 3 con 4, 5 con 6. Esto corresponde al grafo de la función f. Por ejemplo, grafo de f es igual 1,2, 3,4, 5,6. Coincidimos. Haciendo el resumen de lo que he puesto aquí, tenemos la misma función, ¿no es cierto? Dominio 1, 3 y 5, o sea, todo lo que vemos en la parte izquierda. Codominio, todo lo que vemos en la parte derecha, absolutamente todo.
correspondido y sin corresponder. Rango, todo lo que está correspondido en la parte derecha. Grafo, la unión de lo correspondido de la parte izquierda con lo correspondido de la parte derecha. Correcto, y lo podemos ver. 1, 2, 3,4 y 5,6. Vamos a ver un ejemplo. Escribe dominio, codominio, recorrido y grafo de cada una de las siguientes funciones. Aquí les voy a presentar un ejemplo para que quede más claro. Tenemos aquí la función h del conjunto R y S. R, por su lado izquierdo, tenemos los elementos A, E, I, las vocales. Y por el lado derecho, conjunto S, K, M, N, O, P. ¿Sí? Entonces, vemos aquí que cada elemento del conjunto R está correspondido por un elemento del conjunto S. Vamos a encontrar entonces, en este caso, los elementos de la función. Primero, el dominio. El dominio de H pertenece a todo lo que vemos en la parte izquierda, ¿cierto? A, E, I. El codominio de H, todo lo que vemos en la parte derecha, correspondido y sin corresponder. K, M, N, O y P. Vamos con el recorrido. El recorrido pertenece únicamente a todo lo que vemos en la parte derecha, pero correspondido. Es decir, tenemos a la K, a la O y a la P. K, O y P. Finalmente, el grafo es de unión de lo correspondido desde izquierda a derecha. Por ejemplo, aquí tenemos A con la P, tenemos E con la O y tenemos finalmente I con la K. ¿Listo? Eso es todo. Y tenemos una tarea en clase. Escribe el dominio, codominio, recorrido y grafo de cada una de las siguientes funciones. Literal A, literal B, literal C, literal D. Gracias por su atención.